Buenas tardes, bienvenida a nuestro compañerismo de esta semana, de hoy sábado, con con nuestros recursos, lecciones de vida. Hoy tenemos un capítulo titulado El doble por nuestros pecados. Estamos en el capítulo número 14. Comenzaré con algo que realmente ministró a mi vida y creo que cada capítulo y cada lección que el Señor eh, nos regala y nos da la oportunidad de estudiarlo realmente son bendiciones para nuestras vidas. Eh, como sabemos, en este ministerio realmente es una bendición cada recurso. Y al yo leer y escuchar, que también uno lo puede escuchar con los audios que por YouTube podemos encontrar. Podemos ver en este capítulo una promesa tan bonita como la que dice cuando comienza el capítulo. Yo estaba conversando con alguien y realmente cuando yo llegué a este ministerio, a pesar de ya de tener algunos años en el camino del Señor, siempre testifico que cuando comencé este viaje de restauración, y más en este ministerio, el Señor realmente me ha bendecido y he conocido eh, muchos capítulos, muchos versículos y muchas promesas que yo de verdad no sabía que había en la Biblia, o por lo menos yo no lo había leído. Y uno de ellos es eh, y más esta parte que dice que el Señor le dará el doble por sus pecados. De verdad que nunca he escuchado yo un sermón ni nada de eso con relación a esto. Personalmente yo. Entonces, hay algunas cosas que de verdad este capítulo, este, esta lección ministra a mi vida. Y es que muchas veces, como en la lección pasada, se titulaba Si lo hubiese si lo hubiese sabido, creo que era que se titulaba, cuando uno se condena y se tiene la culpa de que yo no debía haber estado en un lugar o no debía haber ido o uno se responsabiliza por el pecado de otro. Pero en esta lección de ahora, realmente, de alguna manera, parcial o totalmente tenemos responsabilidad quizás en el pecado o en la falta que hayamos cometido. Entonces, hay una parte de la lección, cuando uno comienza a leerla, que dice que si hay esperanza para cuando cometemos o estamos en esa condición. Y absolutamente es sí. Sí tenemos esperanza en el Señor. Sí tenemos perdón en Él. Y creo que todas o parte, pero yo misma, cuando llegué a este ministerio, y el Señor en el proceso, porque ya yo había comenzado el viaje y el Señor me había ido comenzando a abrir mis ojos antes de llegar al ministerio. eh, yo realmente tenía mucha culpa y tenía mucha responsabilidad en todo lo que en mi vida estaba pasando. Pero el enemigo quiere que tengamos, aparte de nosotros asumir la responsabilidad que nos toca como mujer, como esposa, como madre, en lo que hayamos fallado, él quiere mantenernos como en esa condenación y en esa culpa, donde nosotros sentimos y creemos que no tenemos esperanza. Y yo recuerdo una tarde, yo estaba aquí sola en mi casa. Mis hijos en aquel entonces estaban todavía en escuela y estaban en el colegio. Y yo estaba orando aquí.
Y yo recuerdo que levanté mis manos y le dije al Señor, yo solamente quiero que me des otra oportunidad. Y comencé a narrar en todas las áreas que yo quería que Él me diera otra oportunidad, porque realmente yo me sentía muy culpable de muchas y muchas situaciones que estaban pasando en mi vida y en mi casa. En ese momento yo estaba asumiendo la responsabilidad, pero también me estaba sintiendo también muy condenada y muy culpable de muchas cosas. Y esa parte todavía yo no la había llevado como al Señor y aceptado en mi vida ese perdón. Y este versículo realmente no recuerdo que lo había conocido, no lo había leído, porque todavía en aquel entonces no había llegado al ministerio. Y todo lo que estaba a mi alrededor era, incluyendo muchas veces personas, directo o indirectamente, de la culpabilidad que yo tenía o el haber fallado por ser una esposa, como dice la palabra, sometida al esposo o haber hecho, en aquel entonces tenía muchos problemas económicos y eh, había tomado préstamos sin la autorización de aquel entonces de mi esposo terrenal y así. Entonces, cuando uno confunde, o el enemigo a veces quiere confundir la responsabilidad con la condenación, entonces esa parte no la debemos confundir y ahí es que el enemigo quiere a veces que nosotras nos mantengamos. Y realmente cuando yo leí este capítulo, ya yo lo había leído hacía mucho, pero dando nuevamente esas lecciones, realmente esto vuelve a ministrar a mi vida y puedo ver cómo vivo ahora de cómo yo estaba en aquel entonces, cuando el enemigo quería tenerme de esta manera. Y también aquí uno puede aprender que Dios no nos abandona, que muchas veces eso sentimos, que el Señor nos dejó, que el Señor nos abandonó, pero también eso es parte de que el enemigo quiere mantenernos. En el capítulo hay otro versículo que dice que el Señor murió por nosotros, aún siendo pecadores. Eh, esa parte también es algo muy bonito porque eh, ahí muestra el gran amor del Señor. En unos compañerismos anteriores yo le testifiqué que una de las partes que el Señor fue mostrándome y era sido muy paciente conmigo, fue el decirme que me ama y decírmelo de manera como personal, porque muchas veces uno le puede decir a alguien, mira, el Señor te ama, como de una manera quizás muy genérica. Pero uno no se da cuenta el impacto que da esta palabra a una persona que se siente no amada. Entonces, en aquel entonces, por todo lo que yo estaba pasando y por todo lo que yo entendía, que a pesar de estar en los caminos del Señor, yo había hecho mal. eh, También había una parte que mi ex esposo me decía, la palabra dice que la mujer sabia edifica su casa. Entonces, en aquel entonces, claro, yo estaba llena de mucha justificación, orgullo, lo que dice el mundo. Y cuando yo realmente toqué fondo y vi que quizá él lo decía de alguna manera para manipular, digo yo, o no quizá manipular, sino someterme, pero no quizá de la mejor manera, pero en aquel entonces, en lugar de yo meditar y pensar, pero déjame ver, no, yo me sentía quizá herida, buscaba la justificación, me volvía un poquito enojona, pero cuando después todo pasó, que yo entonces entendí.
lo que es una mujer sabia edifica su casa, que debemos estar sometida, y muchos principios y muchas cosas que la palabra lo dice, que yo no lo puse en práctica. Entonces, alguien una vez, alguien que yo no conocía, el Señor me dijo y me abrazó y me dijo, el Señor te dice que te ama, te ama. Y yo recuerdo que yo estaba como enamorada y yo iba, tuve una reunión en la casa de mi mamá con mis hermanos de algo que hacíamos de un estudio bíblico. Y yo testifiqué eso. El Señor me dijo que me ama. Entonces yo le dije eso mismo a ellos. Quizá a ustedes eso no le, ustedes lo saben y lo viven, pero yo en este momento lo recibí como algo grande, algo sobrenatural, porque realmente yo como que necesitaba de saber de que el Señor estaba atento y que me amaba a pesar de todo. Entonces, aquí hay muchas cosas en este capítulo que yo podría seguir hablando, pero eh, quisiera dar paso. Celeste me dijo que va a estar de oyente, pero si Catherine podría compartir algo de la lección o de cualquier otro testimonio, podría hacerlo ahora. Gracias, Meli. Soy Kathleen en México y escucharte es como identificarme también con tus testimonios y con tu situación, porque eh, creo que a muchas, no digo que en general a todas, pero eventualmente conforme vamos avanzando en este viaje, llega un momento en que la culpa nos agobia, donde tal vez nuestro amado nos muestra pues esos pecados ocultos muchas veces que traemos guardados en el corazón y que no, por estar enfocados tal vez en los pecados de los otros, no éramos tan conscientes. Y cuando llega esa revelación y todavía no conocemos toda la verdad como estas historias vivientes nos han ido mostrando acerca del acusador, pues sentimos mucha condena y mucha culpa. Pero algo muy bonito que me queda a mí con esta lección y es con ese versículo de hablen con ternura Jerusalén, y es con lo que tú estabas cerrando, Nelly, de cómo poder sentir el amor del Señor y de nuestro Padre Celestial aún en medio de nuestras fallas y aún siendo pecadoras, ¿verdad? Porque pues ¿quién de nosotros podemos decir que aún estamos libres de pecados y constantemente y a diario tenemos, tenemos tentación y algunas veces también caemos? Entonces, este versículo que dice, hablen con ternura, hablen con cariño, hablen con amor a esta hija, a esta amada mía que conozco su corazón, que sé lo que guarda adentro, que sé las luchas, ¿verdad? Que cada una de nosotras tenemos, porque puede haber todavía pecados que yo quiero decir así, no sé si esté bien el contexto, pero que a veces nos persiguen, ¿verdad? Que son cosas que somos conscientes, pero que el enemigo conoce muy bien y que nos presenta constantemente y en ocasiones no estamos tan fuertes para poder vencer la tentación, ¿verdad? Pero como el Señor dice, eh, están perdonados cada vez que vienes, te acercas y crea ese arrepentimiento verdadero en el corazón, no esa condenación como hemos visto, sino esa convicción de pecado de decir, Señor, ya no lo quiero hacer más. O sea, sé que constantemente puedo caer, que tal vez hace una semana con tu ayuda lo logré, pero esta vez volví a caer, pero saberse perdonados y amados. Y esta mañana yo estaba leyendo, me llegó un mensaje al celular con un versículo que está en Romanos 2:4 y me gustó mucho porque lo pude, como que lo conecto con esta lección. El versículo dice, ¿no te has dado cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? Y yo hablo de esto porque, o bueno, se me conectaba porque muchas veces podemos todavía a estas alturas de nuestro viaje sentirnos como distantes de Él porque volvimos a caer.
Y si meditamos, como dice este versículo, en lo bondadoso que es Él con nosotros, en lo tolerante y en lo paciente, eh, y ver que esa bondad no es para darnos permiso a seguir haciendo aquellas cosas que sabemos que vamos directo, ¿verdad? Porque como decías tú, la primera lección o la lección pasada hablaba de aquellas situaciones donde no somos conscientes, pero que en este caso estamos hablando de las que sí somos totalmente conscientes, pero que tal vez todavía nos falta trabajar, o más bien permitirle al Señor trabajar en esa área para dejar de pecar, ¿verdad? En esta área y ver cómo el Señor nos permite también esta parte para podernos guiar a ese arrepentimiento de decir y detestar el pecado, no a nosotros, no a nuestra falla, sino a ese pecado tanto como Él no lo quiere para nuestra vida. Y, y entonces yo tengo un testimonio que les quería compartir así rapidísimo, por eso te decía, Nelly, que me identificaba mucho con lo que tú platicabas, y es que cuando yo regresé al ministerio, yo también traía mucha culpa por mi infidelidad espiritual, ¿verdad? Porque yo sabía y yo ya conocía y sabía que había hecho intencionalmente, aunque no lo quería de corazón, realmente fue algo que hice conscientemente, el alejarme de mi primer amor. Y yo sentía que había, porque tú mencionabas algo de esto, que había como una pared, que Dios estaba como alejado de mí. Eso era lo que el enemigo me hacía creer, porque por mi pecado eh, él ya no confiaba en mí, que mi amor como ya no era auténtico, sino que era como que buscando obtener algo de él. Y por eso se venía a mi cabeza esto de compartirles cómo la culpa muchas veces nos puede tener un poco distantes del Señor cuando Él no se vuelve distante. Él siempre está ahí, pero es nuestra carga y nuestra culpa la que a veces nos mantiene a cierta distancia. Entonces, yo creo que la invitación de hoy es, para mí, con esta lección, es volverme a acercar nuevamente cada vez que suceda, aunque sean por la misma piedra, constantemente volver a acercarme a entregarle ese pecado, esa área que Él ha descubierto no para condenarme, sino para mostrarme su bondad y traer arrepentimiento para que lo abandone. Entonces, esto es Bella, Nelly, lo que yo quería compartirles el día de hoy. Gracias. Gracias, Bella, gracias. Así mismo es. Y eso que dijiste al final, creo que en cada lección nos invitan a eso de que llevemos todo al Señor y no hagamos como hicieron los primeros padres que cuando pecaron se escondieron y se alejaron, o cuando uno se siente de tal o cual manera. A veces el enemigo quiere hacernos creer que alejarnos o ocultarnos es la solución, pero no, debemos llevarlo todo al Señor. Creo que cada día, así como dijiste, podemos volver a caer, podemos tener situaciones, podemos sentirnos débiles. Pensar también que al recordar, como dice la lección, a veces cuando uno recuerda quizá lo que hemos pasado, uno cree como que no hemos sido o perdonada o no hemos sido sanada. Pero si vinimos ya y lo entregamos y recibimos ese perdón del Señor, confesamos delante de Él cada una de las situaciones o de los pecados, de la falta que hemos tenido. Realmente esto es un viaje muy lindo, porque nos va llevando como por procesos y por estaciones. Eh, Cuando comenzamos, claro, a veces comenzamos el viaje por situaciones matrimoniales o cualquier otra situación. Venimos delante del Señor, nos humillamos, pedimos perdón, pero llega un tiempo, por lo menos yo tuve un tiempo de que Él comenzó a sacar de mi corazón muchas cosas, como tú dijiste, quizá cosas que yo ni me acordaba, pecados, situaciones, pero no fue para avergonzarme, no fue para yo sentirme condenada, sino al contrario, ser liberada. Y tampoco fue porque Él no lo sabía, sino para yo confesarlo, para yo abrir mi boca, porque la palabra dice eso, que cuando debemos confesar al Señor como nuestro Señor para ser salvo. Entonces,
así debemos abrir nuestra boca y decirle, Señor, mira, yo pequé en esto, yo hice esto mal. Ahora entiendo que lo que hice estaba en contra de tu palabra. En aquel momento quizás no lo entendía o lo entendí, lo hice por orgullo, por enojo, por lo que sea. Entonces eso va sanando nuestro corazón y nos va libertando. También algo lindo de la lección es que nos insta y nos dice que todo eso que hemos pasado, lo podemos recordar, pero como le dije, no como que el Señor no nos perdonó o recordarlo como en condenación, sino recordarlo para alabarlo, pero también Él puede usarlo y debemos dejarlo así también, dejar que Él lo use para ayudar a otras mujeres, porque nosotros estamos conversando aquí y hablamos y testificamos de lo que el Señor ha hecho en nosotras por medio de todo este proceso. Y lo, y lo hacemos con mucha gratitud porque sabemos que todo eso, aunque ha sido doloroso, aunque ha sido un camino un poquito, como dice su palabra, que su camino es angosto, el camino que lleva a la salvación es angosto, pero podemos reconocer cuánto hemos sido cambiada y transformada por el amor de Él, no por su condenación sino por su amor. Y así como yo he testificado y acabo de decirlo, como Él le dice a uno, te amo, es decir, te amo desde el principio, te amo desde antes de que naciera, te vi, te formé, dice su palabra y tantas promesas tan lindas que él tiene. Entonces, creo que esta lección, este capítulo realmente ha sido de gran bendición para nuestra vida, para mi vida. Y cada uno de los principios que aquí hay, realmente debemos aplicarlo a nosotras, de no condenarnos y de saber que Él no nos condena ni nos castiga y que todo lo que el enemigo quiera traer a nuestra mente, llevarlo al Señor y saber también que así como podemos utilizar todo para glorificar al Señor y ayudar a otras, eh, la otra persona, lo que nos ven, lo que nos rodea, nos están mirando transformada, aunque nosotras quizás nos veamos en el espejo y quizás digamos, estamos iguales, ¿no? No es así, porque yo puedo testificar esto de que las personas no ven, e inclusive nos dicen, pero que tú te ves diferente. En la oficina ahí donde yo trabajo, el otro día yo llegué temprano y fui a otra oficina a sacar unas copias y mi compañera hablamos, no recuerdo cómo comenzamos, y yo comencé en un instante a testificar de toda la grandeza del Señor y ella se puso a reírse, dije, pero mija, y yo digo, no, ya tú me diste en el punto que era mi transformación. Y yo tengo que agradecer eso al Señor. Y en 5 o 10 minutos yo comencé ahí a hablarle a ella. Ella se quedó mirándome y que no, pero tú no eres fácil. Y pasa es que el gozo y la paz y todo lo que el Señor ha hecho conmigo, yo no puedo quedarme callada. Y quizás las personas puedan verme físicamente, entienden ella, un poquito mejor porque a veces uno adelgaza mucho, por razones, por muchas razones, uno al principio del viaje se ve un poquito, no muy agradable, pero a medida que el Señor va sanando y va proveyendo, entonces, y realmente también eh, el, muchas personas, como en los libros de Erin, a veces le tienen o creen o tienen ay, ella es divorciada, como que es algo, se está acabando el mundo, como, ay, pobrecita, ¿no? Yo testifico, no me gozo en el sentido de que de alguna manera estoy divorciada, así como de que esto es el plan del Señor en un sentido de que no, porque el Señor aborrece el divorcio, pero yo lo que testifico es de lo que Él es en mi vida, de que Él es mi esposo, de todo lo que, las bendiciones que Él me ha dado, a pesar de, y porque por su misericordia, no por mi fuerza ni nada, yo he podido sostenerme y estar en sus caminos a pesar de todo esto. Entonces, realmente.
el gozo viene de Él y sin Él no podemos ni hacer nada ni estar de pie. Entonces, el tiempo se me está terminando ya, pero a las que puedan escuchar este compañerismo, les animamos a que sigamos eh, aferradas a nuestro amado esposo celestial, tomada de su mano, siempre pidiendo su guía, llevando todo a Él y dejar que Él sea nuestro primer amor. Y esta promesa que dice este capítulo, que lo voy a leer textualmente para terminar, y como dijo Kathleen, dice, háblale con amabilidad. Qué lindo, con amabilidad. Y proclámale que su lucha ha terminado. Eso está bello, que nuestra lucha ha terminado, que su iniquidad ha sido borrada, que ha recibido de la mano del Señor, no de la mano de nadie, de un amigo, de una persona, sino de la mano del Señor, el doble por todos sus pecados. Así que esa es una promesa muy linda de que tenemos, a pesar de todo, su favor y su bendición. Así que gracias por estar esta tarde. Le animo a que compartamos en cada compañerismo de la semana. Mañana tenemos nuestro compañerismo con Lisa, mañana domingo, y volvemos a comenzar el martes. Así que gracias a la que pudieron compartir y a la que no, pero estaban aquí conectada escuchando. Nos vemos la próxima semana. Bye bye.